Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a hacer los casos esenciales de la parte de neurología y neumología, los temas más rentables. Bueno, esperando que todos estén bien, ya estamos en las últimas semanas y bueno, a darle con todo. Empecemos, neurología y neumología. Primer caso, tenemos una paciente mujer de 20 años, presenta cese brusco de sus actividades, fija la mirada, presenta movimientos como de querer coger algo con la mano derecha. El episodio dura 5 minutos y se continúa con un periodo posictal de 5 minutos. No recuerdan nada luego del episodio. Bueno, chicos, estamos ante, estamos ante un caso de una, un síndrome convulsivo. Pero veamos, tenemos una paciente con un cese brusco de sus actividades, fija la mirada y presenta movimientos como de querer coger algo, ¿no? El episodio dura 5 minutos y luego con un periodo posictal. Tenemos una fase inicial focal, dice fija la mirada, ¿no? Y después presenta movimientos como de querer coger algo con la mano derecha. El episodio dura 5 minutos y se continúa con un periodo posictal de 5 minutos. Estamos ante una crisis una crisis parcial secundaria, con generalización secundaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crisis, la mayoría de los casos clínicos en neurología, en la parte de convulsiones, vienen en forma de solo te dicen síndrome convulsivo, qué tipo de convulsión es. Entonces, abordemos un poco las crisis focales, ¿no? Tenemos las crisis focales que se caracterizan principalmente por tener una marcha jacksoniana, ¿no? Una marcha jacksoniana, el cual abarca, jacksoniana, ¿no? El cual abarca un mayor territorio de focalización a medida que avanza la progresión de la crisis convulsiva, ¿no? A medida que avanza un mayor territorio del tejido neuronal, se manifiesta con un incremento de la afectación focal o la convulsión del mismo lado. Tenemos la parálisis de Todd. La parálisis de Todd, bueno, que se encuentra después de una crisis focal sin alteración de la conciencia, ¿no? Una crisis focal sin alteración de conciencia. En cuanto a las crisis generalizadas, tenemos las ausencias, ¿no? Las clásicas ausencias. ¿Qué es lo característico de las ausencias? Que tienen un inicio y un término brusco de la crisis. Y estas son las ausencias típicas, porque recordemos que también hay las ausencias atípicas, ¿no? Las ausencias atípicas. Las ausencias atípicas se caracterizan principalmente porque el inicio y el final no son tan bruscos como las ausencias típicas. Si nos preguntan qué tipo de trazado electroencefalográfico tenemos, la famosa punta onda de 3 hercios, 3 hercios, ¿no? En cuanto a las ausencias típicas, las ausencias atípicas no manifiestan este patrón característico, pero el inicio y el final no es tan abrupto. Después tenemos las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Recordemos que las convulsiones tónico-clónicas generalizadas es la forma más frecuente, de crisis generalizadas, ¿no? La forma más frecuente. Principalmente lo que encontramos es una alteración metabólica en cuanto a la crisis tónico-clónica generalizada. Tenemos dos formas, ¿no? Las focales, las generalizadas, las tónico-clónicas. También tenemos las atónicas, ¿no? Las atónicas en, en caso de las generalizadas. El paciente pierde bruscamente el tono del, el tono motor, entonces el paciente hace una caída, ¿no? Una caída. Vayamos al siguiente, al diagnóstico. Recordemos que estas crisis convulsivas usualmente si solo si solo tienen una crisis, esos pacientes deberían ser evaluados, ya evaluados. Generalmente no tienen mucho pronóstico, pero si tenemos dos crisis en estos pacientes, tenemos que descartar patologías como síndromes, por ejemplo, síndromes epilépticos. Y cuando hablamos de síndromes epilépticos, ya hemos mencionado, ¿no? Uno, ¿qué es la característica de la epilepsia? Que son más o dos crisis, con un intervalo de 24 horas entre crisis, ¿no? Un intervalo de 24 horas entre crisis. Otra cosa más, un estudio de imagen que
predisponga a este paciente a hacer una epilepsia. Por ejemplo, una neurocisticercosis, ¿no? Una neurocisticercosis pueden hacer el diagnóstico de epilepsia. Recordemos que que en las fases ya avanzadas, calcificada y coloidal, esas pacientes pueden hacer crisis convulsivas, ¿no? Entonces, un estudio de imagen que te sugiera una alteración nos va a hablar de un diagnóstico de epilepsia. ¿Qué otra característica más? Los síndromes característicos, ¿no? Síndromes característicos. El síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, que nos van a hablar de un síndrome o que van a predisponer al desarrollo de una epilepsia. Vayamos a la definición de estado convulsivo o estatus convulsivo. Es una crisis prolongada. Es una crisis prolongada. Entonces el ILAE en el año 2015 propone que una crisis prolongada o se definiría un estado convulsivo a partir de más de 10 minutos para la crisis tónico-clónica generalizada. Y, perdón, esos 5 minutos. 5 minutos. Y más de 10 minutos para la crisis focal, ¿Por qué? Porque a partir de los 5 y 10 minutos, dependiendo del tipo de crisis, va a iniciar el daño. Bueno, y otra cosa que vamos a tener en estos pacientes es una ausencia de recuperación entre crisis y crisis. Una ausencia de recuperación entre crisis. Ya. Una ausencia de recuperación entre crisis. Pero para términos de examen, la mayoría de las preguntas o de los bancos que te hablan, una convulsión más de 30 minutos para las convulsiones, ¿ok? Entonces, recordemos, una crisis prolongada, según la definición del 2015 del ILAE, son más de 5 minutos para las crisis tónico-clónicas generalizadas y más de 10 minutos para las crisis focales. Y bueno, una ausencia de recuperación entre las crisis y para términos de examen, más de 30 minutos, es lo que siempre te van a hablar. Etiología, según la edad, si tenemos un paciente, tenemos como etiología más frecuente la encefalopatía hipóxico-isquémica. La encefalopatía hipóxico-isquémica, una alteración o un sufrimiento fetal, una alteración en el paso del canal del parto del recién nacido hace que predispone a que el neonato haga una enfermedad o un síndrome convulsivo. Los lactantes, a la cabeza, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las crisis febriles. En los adolescentes, ¿qué vamos a encontrar? El TEC y las drogas como desencadenantes de síndrome convulsivo. En los adultos jóvenes, también, igual TEC y drogas también, ya, es la misma, adolescentes y adultos jóvenes. En adultos vamos a encontrar TEC, malformaciones arteriovenosas, por ejemplo, un ACV hemorrágico. Recordemos que el hemorrágico es el que tiene más probabilidad de ser un síndrome convulsivo, una malformación arteriovenosa o un aneurisma, ¿no? Casi no, pero podría ser un aneurisma. Bueno, pero más que todo la malformación arteriovenosa. En los ancianos, los tumores son los que causan más frecuentemente convulsiones. Y si recordemos, ¿cuál es el tumor que es más epileptógeno? El oligodendroglioma. Bueno, eso en cuanto a la clasificación, de acuerdo a la edad o la etiología según la edad. Recuerden, los neonatos, enfermedad hipoxicosquémica, lactantes, crisis febriles, entre 6 meses y 5 años, adolescentes y adultos jóvenes, TEC y drogas, y bueno, en adultos, traumatismos, puede estar asociado a una malformación arteriovenosa, una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, y en los adultos, los tumores que vamos a encontrar. También podemos encontrar las hemorragias, ¿no? Como las malformaciones arteriovenosas. Bueno, si nos preguntaran cuál es el tratamiento para las crisis tónico-clónicas generalizadas, hablamos de todos esos. Fenitoína, carbamazepina, fenobarbital y valproato. La mayoría de las preguntas de examen hablan del valproato como tratamiento de elección para crisis tónico-clónicas generalizadas. Para crisis parciales, ¿cuál es el fármaco de elección? Carbamazepina. La mayor parte de los bancos nos hablan de carbamazepina. Para las convulsiones mioclónicas, el tratamiento de elección es clonazepam. Podemos utilizar valproato, también podemos utilizar valproato. En ausencia
podemos utilizar etosuximida y valproato para convulsiones atípicas. Dependiendo, si es que una pregunta te pusiera etosuximida, marcas etosuximida, pero si no hay etosuximida y encontramos ácido valproico, marcamos ácido valproico. El manejo de estatus. El manejo de estatus lo vamos a hacer en base a que, uno, a mayor, en la medida que esté incrementándose el tiempo de la convulsión, vamos a tener mayor daño cerebral. Entonces, como, manejo, como manejo inicial, perdón, tenemos las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda mayormente? Lorazepam. Lorazepam. Lorazepam endovenoso. O también podemos utilizar diazepam. Diazepam. Ya, diazepam. Después, ya hemos controlado la crisis. ¿Cómo evitamos recurrencias? Lo epaminizamos. Lo epaminizamos. Epaminizamos. ¿Y con qué lo epaminizamos? Con fenitoína. Fenitoína, 20 miligramos kilo peso. 20 miligramos kilo peso. También podemos utilizar valproato. Valproato. ¿Cuál es el objetivo de la feminización? Es evitar las recurrencias. Y después, finalmente, el tratamiento va a ser con, si es que no hemos logrado contrarrestar con benzodiazepinas, no hemos epaminizado y aún así el paciente sigue con convulsiones, lo que vamos a utilizar es eh, eh, propofol, tiopental, ¿no? Tiopental. Lo vamos a sedar, tiopental, lo que podemos utilizar, propofol, tiopental. Entonces ya llamamos al de UCI para que inducir el coma en nuestros pacientes. Entonces, es el manejo, ¿no? Inicialmente, controlamos la crisis, ¿y cómo lo controlamos? Con benzodiazepinas, diazepam o lorazepam. Acá utilizamos más diazepam porque no tenemos mucho lorazepam. Después epaminizamos con fenitoína o ácido valproico y al final vamos a inducir el coma con propofol y tiopental. Entonces, no olvidemos que el estado convulsivo es una crisis prolongada, de acuerdo al tiempo de duración, si fuera tónico-clónico generalizado focal, y ausencia de recuperación ante crisis. Entonces hay mayor daño. Tenemos que contrarrestar sí o sí la crisis convulsiva. Bueno, vayamos. Hablemos de los síndromes que podemos encontrar. Vamos a hablar del WETS y el Lennox-Gastaut. Lennox-Gastaut, ¿ya? El WETS, principalmente en menores de un año, ¿ya? ¿Cómo se va a caracterizar? Principalmente por espasmos musculares. Algunos hablan de espasmos musculares en abducción. Otra clínica que vamos a tener, principalmente en el traceo electrocardiográfico, es la ipsarritmia. Ipsarritmia. ¿Ya? El tratamiento. ¿Con qué tratamos el síndrome de West? Podemos utilizar esto, ACTH, que fue pregunta de varios bancos, ACTH, o también podemos utilizar clonazepam. Clonazepam. Recordemos que los pacientes con síndrome de West pueden hacer en el futuro Lennox-Gastaut. El Lennox-Gastaut, ¿cuál es la característica? Que son múltiples tipos de crisis. Múltiples tipos de crisis. Múltiples tipos de crisis. Entonces, este paciente con Lennox-Gastaut puede tener crisis de ausencia, tónico-clónicas generalizadas, atónicas, mioclónicas, va a tener múltiples tipos de crisis, tiene mal pronóstico. A la vez se acompaña de alteraciones psiquiátricas, alteraciones del comportamiento, ¿no? Entonces, véanse eso, el hueso es menor de un año, causa espasmos musculares en abducción y va a tener un trazado característico, la ipsarritmia, que es un trazado caótico, un fondo muy desordenado. El tratamiento, ACTH y clonazepam, que podemos utilizar. El Lennox-Gastaut se caracteriza principalmente por múltiples tipos de crisis, una alteración del comportamiento en estos pacientes. Entonces, el tratamiento va a ser con una terapia doble o triple de antiepilépticos. También podemos utilizar cirugía contra la antiepiléptica, ¿no? Hacemos una sección del cuerpo calloso para evitar la generalización de las crisis convulsivas. Bueno, es lo que tenemos. Bueno, y repaso, ¿no? Recordemos el tratamiento de elección, que es algo que frecuentemente preguntan. Tónico-clónica generalizada, recuerda el valproato, que fue la mayor cantidad de preguntas que se han visto. Puede ser fenitoína, carbamazepina, fenobarbital. En parciales, carbamazepina de elección. En las mioclónicas, clonazepam. Y las ausencias, etosuximida. Y si es que no hubieras etosuximida, marcamos valproato.
Siguiente pregunta. Varón de 56 años, presenta de forma súbita cefalea, intensa, dificultad para la deambulación, disartria, evidenciada por la familia. Luego de 30 minutos es evaluado en emergencia y no encontrando alteración neurológica alguna. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien, Max dice ataque isquémico transitorio. Ajá. Un tía, ¿no? Un tía, un famoso tía. Recordemos el tiempo de duración, menos de 30 minutos. Hay factores de riesgo que vamos a tener en estos pacientes, factores de riesgo modificables y no modificables. Bueno, acá no nos habla ningún factor de riesgo, ¿no? Pero la evaluación nos habla de una cefalea súbita, intensa, dificultad de deambulación y disartria evidenciada por la familia, ¿no? Un tiempo de duración. Entonces, recordemos que el accidente isquémico transitorio tiene como duración menor de 24 horas, pero en términos prácticos siempre se mejoran en la hora, ¿no? Siempre mejoran en la hora. Recordemos un poco la fisiopatología, ¿no? Si nos preguntaran cuál es la forma o cuál es la etiología más frecuente, es el aterotrombótico. El aterotrombótico. El aterotrombótico. Recordemos la clínica del aterotrombótico. Es una clínica progresiva. El paciente se instaura, despierta y ya tiene el defecto o la focalidad y se instaura progresivamente y va incrementando la dificultad. Puede ser la disartria, va incrementando la disartria o la hemiplegia va incrementando. Entonces, el aterotrombótico inicialmente es progresivo. Usualmente esos pacientes ya despiertan y tienen un daño ya establecido. Entonces, va incrementándose de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la evolución del paciente. Va haciendo mayor focalidad de acuerdo a la evolución del paciente. Después tenemos el cardioembólico. El cardioembólico. El cardioembólico. ¿Qué característica tiene el cardioembólico? Que es brusco. La presentación es brusca. La presentación es brusca. Ya la presentación es brusca. Entonces tienes un paciente que se despierta normal y de repente hace el daño. Pero hace un daño brusco y de una intensidad severa desde el inicio. Una mayor intensidad desde el inicio. Recuerden, el aterotrombótico es progresivo, pero el cardioembólico se manifiesta bruscamente y de una intensidad severa con la presentación. Entonces, el cardioembólico tiene una característica que puede abarcar grandes territorios, puede generar hemiplejías o síndromes o alteraciones de la fuerza motora simétricas. Abarca territorios grandes. Después tenemos los lacunares. Los lacunares característicamente son infartos de menos de 1.5 centímetros o menos de 15 milímetros, ¿no? Y los lacunares tienen una característica, pueden ser motores puros, sensitivos puros. También podemos encontrar la característica de alteración sensitiva en cuando hay una lesión del núcleo ventroposterolateral del tálamo. También podemos encontrar pacientes con alteración como el síndrome de ataxia manotorpe, ¿no? Perdón, el síndrome mano torpe y la ataxia que vamos a encontrar. La ataxia se ubica en el brazo anterior, entonces recordemos que tenemos la cápsula interna, ¿no? La cápsula interna. Entonces, en la cápsula anterior, generalmente se forman lo que son las ataxias. Y perdón, en el brazo posterior, lo que encontramos principalmente es la alteración motora. Alteración motora que vamos a encontrar como, por ejemplo, hemiplegia. Pero en el brazo anterior vamos a encontrar ataxia. Y en el brazo posterior podemos encontrar hemiplegia, solo motora. Recordemos que cuando veamos alteraciones con grandes territorios vamos a encontrar alteración sensitiva y motora a la vez, pero no, en el síndrome lacunar solo tenemos alteración motora. Y si fuera anterior, alteración atáxica. Cuando tenemos una alteración del ventro posterolateral, encontramos esto, ¿no? La alteración sensitiva. Y bueno, después tenemos los indeterminados, ¿no? Los indeterminados y los infrecuentes que vamos a encontrar. Bueno, entonces tienes un paciente con una alteración brusca de la pérdida de conciencia o que tiene alteración súbita de focalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle una tomografía. Entonces, la tomografía nos va a ayudar a discernir si tenemos un paciente con un accidente versus un hemorrágico. Hay signos tempranos. Recordemos que la clínica o los signos tomográficos se van a presentar en más de 24 o 48 horas. Entonces hay signos
tempranos que podemos encontrar en la tomografía. Por ejemplo, el edema que vamos a encontrar, el edema cerebral. Entonces, ¿cómo se manifiesta el edema cerebral? Una falta de diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca, ¿no? Entre la corteza y la sustancia blanca. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar la hiperintensidad de la arteria cerebral media, la hiperintensidad de la arteria cerebral media. Entonces tenemos varios signos que nos van a orientar una etiología temprana de una enfermedad cerebrovascular isquémica. Ojo, cuando pedimos tomografía de perfusión, cuando tenemos un tiempo de evolución de más de 6 horas o cuando no tengo, y cuando no tengo idea de cuánto tiempo, cuando no sabemos el tiempo de evolución, el tiempo de evolución. Esas son las indicaciones para tomografía de perfusión. Una evolución de más de 6 horas o cuando tú no sabes cuándo empezó el evento isquémico. Por ejemplo, tienes un paciente que amanece con un problema, ya una focalidad producida por un evento isquémico. Entonces tú no sabes cuándo ha empezado. Entonces los criterios que te mencionan es que si tú tienes un paciente que despierta con el evento ya con la focalidad, entonces tomas en cuenta todas las 12 horas que han pasado de sueño, ¿no? Pero nosotros con la tomografía de perfusión podemos averiguar si esta lesión es temprana o ya es tardía. Entonces, ¿cuándo utilizamos la tomografía de perfusión? Cuando tenemos una evolución de más de 6 horas o no sabemos la evolución, el tiempo de evolución del paciente. Siguiente, la escala de NIS. La escala de NIS nos ayuda para evaluar pronóstico. Recordemos que la escala de NIS tiene varios parámetros, ¿no? Unos 15 parámetros que vamos a evaluar, pero recordemos solo los valores. Una escala menor a 8 nos habla de un agente isquémico transitorio leve. Un agente isquémico transitorio leve. Un valor entre 8 y 15 nos habla de una escala moderada. Un déficit entre 15 y 25 nos habla de un déficit importante. Y una escala de más de 25 nos habla de un evento grave. Un evento grave. Es importante la escala de NIS porque antiguamente se utilizaba la escala de NIS para tratar. Entonces, si tenías un paciente con un infarto leve, no lo trombolizabas. Y entonces la indicación era solo moderado, a partir de moderado. Pero no, desde ahora no. Las indicaciones de trombólisis van a ser las siguientes. Uno, que tenga un tiempo de evolución de menos de 4.5 horas. Y otra cosa importante, que tenga un NIS mayor de 5. ¿Ya? El tiempo de evolución y el NIS no es importante para evaluar cuándo trombolizar. Bueno, como medidas generales, todo paciente con enfermedad cerebrovascular isquémica va con NPO, ¿no? Porque podemos generar aspiraciones. Solución cristaloide, recordemos, cristaloide, cloruro de sodio, no dextrosa, cloruro de sodio. La glucosa, si está más de 140, corregimos, evitamos hiperglicemias. Si la temperatura está más de 37.5, corregimos. Recuerda la presión arterial. Si el paciente va a ir a fibrinólisis, tenemos que mantener la presión arterial menos de 185-110. Ya, menos de 185-110 en este paciente que está yendo a fibrinólisis. Recuerden, esta fue pregunta de examen. Pero si un paciente no va a ir a fibrinólisis, vamos a tratar siempre y cuando la presión arterial esté más de 220 y una presión arterial diastólica más de 120. En este paciente que no va a ir a fibrinólisis, tratamos con cuando la presión arterial sistólica está más de 220 y la presión arterial diastólica está más de 120. Entonces, habíamos mencionado que un ictus menos de 4.5 va a terapia fibrinolítica, ¿no? Fibrinolítica. Un tiempo de evolución de menos de 4.5 horas. Si el paciente tiene menos de 6 horas, va a trombectomía mecánica. Este paciente con un tiempo de evolución de 6 horas va a trombectomía mecánica. Bueno, esto es importante acerca de qué pasa si este paciente no evoluciona de una manera adecuada. Entonces hacemos una trombectomía mecánica de rescate en este paciente. Que inicialmente fue a terapia fibrinolítica, y bueno, si es que no ha habido una evolución favorable, va a una trombectomía mecánica. Ahora, la anticoagulación. La anticoagulación, ¿qué es? La anticoagulación
La anticoagulación que vamos a tener va a depender mucho. En el caso de este paciente, si tuviera factores de riesgo como una enfermedad valvular o una prótesis, va anticoagulantes orales un día después del evento. Si tenemos un IS leve o un infarto pequeño, lo anticoagulamos a partir del tercer día. Si tenemos un IS moderado, pero un infarto grande, a partir de los 6 días, que fue pregunta de examen. Y si tenemos un IS de severo y un infarto grande, 15 días después. 15 días después. Recuerda que un IS severo más de 25, ¿no? Entonces, un IS leve es menos de 8. Un IS moderado es entre 8 y 15. Y un IS severo sería más de 15, ¿no? Más de 15, más de 15. Entonces, en base al NIS, podríamos, y en base al tamaño del infarto, podríamos nosotros evaluar la anticoagulación en los pacientes. Y acá, por ejemplo, les mencionaba, ¿no? Esto es donde lo he sacado. El TIA se anticoagula un día después. El NIS leve va a depender mucho de si tiene un valor de NIS menos de 8 o si el infarto es pequeño. Si no hay un riesgo de recurrencia del trombo, no hay necesidad de endoscopía, no hay necesidad de cirugía cardíaca, no hay un evento, no hay una probabilidad o un riesgo de un evento que te pueda generar una hemorragia, lo anticoagulas 3 días después. Si tuvieras un NIS moderado, lo anticoagulas 6 días después, que fue pregunta de examen, y si fuera severo con un NIS más de 16, lo anticoagulas 12 días después. En cuanto a tenemos la distribución territorial del infarto. Recuerda, cuando te hablen de infarto de la arteria cerebral anterior, recuerda que es esta zona de acá, es la zona medial, irrigada por la arteria cerebral anterior, que se encarga principalmente del predominio crural. Entonces vamos a tener una hemiparesia, una hemiplegia contralateral a predominio crural para una lesión de la arteria cerebral anterior. Si fuera una lesión de la arteria cerebral media, tenemos una hemiparesia, hemiplegia, recordemos el homúnculo que está por ese lado, tenemos la parte facial este lado y la parte del miembro superior este lado. Entonces tenemos una hemiparesia contralateral a predominio facio-braquial, Puede estar asociada hemianopsia homónima contralateral, si es que fuera muy profunda. Si es que la hemorragia fuera muy profunda, estaría asociada a hemianopsia homónima contralateral. ¿Qué vamos a encontrar también acá? La fascia, las famosas afasias, las famosas afasias de Wernicke o de Broca, de Wernicke o de Broca, ¿ya? De Wernicke o de Broca. Pero si tuviéramos una lesión en la arteria cerebral posterior, recordemos que vamos a tener principalmente alteración visual, pero con respecto de la región macular, a diferencia de la arteria cerebral media. Entonces recuerda que una forma de diferenciar entre la arteria cerebral media es que la arteria cerebral media se asocia a fascia y también a hemiparesia, a diferencia de la arteria cerebral posterior, que va a tener su hemanopsia homónima, pero con respeto macular, Siguiente pregunta. No ha salido acá el caso clínico. Ya, no ha salido. Disculpen, chicos. Bueno, estamos acá ante un síndrome meningio, ¿no? Síndrome meningio. No salió el caso clínico, no me acuerdo cuál es. Bueno, en cuanto al síndrome meningio, recordemos, el síndrome meningio se caracteriza principalmente por cefalea, fiebre y rigidez de nuca, ¿no? Rigidez de nuca. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, recordemos que hay un evento desencadenante extracerebral que va a ser una diseminación hematógena. Si nos preguntaran cuál es la forma más frecuente, es la viral. La viral es la forma más frecuente. A la cabeza, enterovirus. Bueno, recordemos que también puede estar acá el herpes simple tipo 2. Entonces vamos a tener el herpes simple tipo 2. Entonces, el herpes tipo 2 se caracteriza principalmente como una meningitis crónica recurrente, conocida como la meningitis de Mollaret. Recuerden eso. El herpes simple tipo 2 se asocia a meningitis tipo 2 recurrente de Mollaret. Si nos hablaran de la etiología bacteriana más frecuente, tenemos al neumococo, ¿no? Al neumococo. También tenemos bichos grandes, ¿no? Por ejemplo, la TBC o la listeria, ¿no? La listeria. O los hongos. Los hongos. Estos, ¿qué tienen características estos
estos agentes etiológicos, que van a ser principalmente lesión del tronco. Entonces, hacen romboencefalitis, encefalitis, romboencefalitis. Tienes un paciente con fiebre, rigidez de nuca, cefalea. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir una punción lumbar. Pero recordemos que vamos a tener varios valores, ¿no? Pero recordemos que también si una complicación de líquido de la punción lumbar, para buscar el análisis de líquido cefalorraquídeo, puede ser en un enclavamiento. ¿En quiénes está indicada hacer un estudio de imágenes? En un paciente que tenga focalidad, un paciente que tenga una enfermedad del sistema nervioso, por ejemplo, una demencia, por ejemplo, un Parkinson o otra alteración congénita, va a tener que ser realizada una indicación de imágenes, ¿no? Una tomografía, principalmente. Un paciente con inmunosupresión, convulsiones, papiledema, una escala de coma de Glasgow menor o igual a 11. En esos pacientes vamos a solicitar imágenes porque hay un alto riesgo de, por ejemplo, un proceso expansivo, lo que nos va a generar un enclavamiento en estos pacientes. Entonces, habíamos visto este cuadrito, ¿no? ¿Qué es lo característico de las meningitis? La meningitis bacteriana se caracteriza por una pleocitosis marcada, pero predominio polimorfo nuclear, unas proteínas incrementadas y una glucosa menos del 60%, o la definición clásica, menos de 2% de la glucosa en sangre, Entonces, recordemos, una meningitis bacteriana tiene una pleocitosis a predominio de polimorfos nucleares con una hiperproteinorraquia con una hipoglicemia en el líquido cefalorraquídeo, menos de 2/3. Una meningitis viral se caracteriza por principalmente una pleocitosis, pero a predominio mononuclear. Las proteínas no están tan elevadas, ¿no? Menos de 100, pero están elevadas. Y la glucosa es normal en un paciente con una meningitis viral. Recordemos, el enterovirus es la causa más frecuente. La meningitis tuberculosa. Vamos a encontrar un paciente con pleocitosis a predominio mononuclear, con un incremento de proteínas, una hiperproteinorraquia, pero una disminución de la glucosa, tanto para la fúngica como para la carcinomatosis. Por la carcinomatosis, esta va a ser la presentación de líquido cefalorraquídeo. Entonces recordemos, el Guillain-Barré también entra acá, porque tenemos una solubilidad normal, pero un incremento de las proteínas conocida como disociación albumino-citológica. ¿No? Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento que vamos a encontrar, bueno, primero, le pedimos una tinción Gram a todo paciente con meningitis. El neumococo, vean este color, es morado, ¿no? El morado es característico de la tinción Gram para los Gram positivos. Diplococo Gram positivo, diplococo Gram positivo. Recordemos, el neumococo es un diplococo Gram positivo. Nos van a hablar de un diplococo Gram positivo. Después tenemos a la Listeria monocitogenes, ¿no? Monocitogenes. La Listeria monocitogenes es un bacilo Gram positivo, Recuerda el color morado, ¿no? El color morado que fue pregunta de examen también. Pero como Gram negativos, van a estar en color, bueno, acá no salió, pero es en color rosado. Como diplococo Gram negativo, tenemos al meningococo. Recordemos que el meningococo característicamente presenta unos episodios de epidemias en la localización, por ejemplo, en cuarteles, en lugares donde hacinamiento, va a tener unas pequeñas epidemias, unos pequeños brotes de infección por meningococo. Recordemos que también el meningococo causa púrpuras, ¿no? Puede causar una lesión de las glándulas suprarrenales conocida como el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Y después tenemos el hemófilus, que también es un bacilo Gram negativo, o un cocobacilo, un cocobacilo Gram negativo, que vamos a encontrar la característica de la tinción Gram en estos pacientes. El tratamiento en inmunocompetente es todo tratamiento para meningitis va con ceftriaxona y vancomicina en menores de 50 años. Ceftriaxona a la cabeza principalmente. 2 gramos cada 12 horas, ¿no? Cada 12 horas. Pero si tenemos un paciente mayor de 50 años, agregamos ampicilina porque hay un incremento de listeria. ¿En qué pacientes vamos a encontrar una probabilidad de encontrar listeria? En mayores de 50 años, embarazadas y puérperas, inmunodepresión celular, ¿ya? Esos pacientes, ¿qué más te van a decir en la listeria? Consumo de comida enlatada, consumo de productos lácteos,
lácteos. Entonces, tenemos un paciente que va a ser una meningitis, que tiene esos antecedentes, pero a la vez es un paciente con mayor de 50 años, embarazada o puérpera, o un paciente con inmunodepresión celular. Bueno, si tuviéramos un paciente con inmunosupresión, ya sea corticoides, VIH o una inmunosupresión primaria, vamos a utilizar un tratamiento más agresivo, vancomicina, ampicilina, cefepime y o meropenem. Entonces, utilizamos terapia triple para estos pacientes, ya con inmunosupresión. Recordemos que tenemos una alta probabilidad de bacilos gram negativos, una alta probabilidad de neumococo resistente a penicilinas o un paciente con Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces, estos pacientes van a banco, AMPI, cefepime o meropenem, una terapia triple, una terapia agresiva desde el inicio. Recordemos la profilaxis. Para Haemophilus influenza, la profilaxis es 600 miligramos por 4 días, pero para la Neisseria meningitidis es la misma dosis, pero por 2 días. Podemos utilizar ciprofloxacino en nuestros pacientes, también, ciprofloxacino, pero lo que más se ha preguntado es esto, rifampicina, 600 miligramos, cada 12 horas por 2 días, y Haemophilus influenza, rifampicina, 600 miligramos cada 12 días, no, perdón, cada 12 horas por 4 días. Entonces recuerda, Haemophilus para 4, y Neisseria meningitidis va por 2 días. Siguiente caso clínico. ¿Cuál de las siguientes patologías cursa con degeneración de las neuronas que se manifiesta con una combinación de temblor, rigidez muscular, lentitud de movimientos y alteración de la marcha? Bien, chicos, todos dicen Parkinson, ¿no? Estamos ante un Parkinson, ¿no? Una degeneración que se manifiesta con temblor, rigidez muscular, lentitud de los movimientos y alteración de la marcha. Recordemos la fisiopatología, hay una alteración principalmente una pérdida neuronal en la sustancia negra, que lo que va a hacer es una disminución de la cantidad de dopamina. La cantidad de dopamina. Tenemos otra alteración que vamos a encontrar. En la alteración del núcleo basal de Maynard, vamos a encontrar un incremento de la actividad de acetilcolina. Perdón, la actividad de acetilcolina. Entonces, es uno de los blancos del tratamiento del Parkinson. Entonces, tenemos una alteración del núcleo basal de Maynard que se encarga de la liberación de acetilcolina, que nos va a permitir estar en vigilia, que nos va a permitir utilizar el pensamiento, varias funciones específicas, ¿no? Pero se incrementa en el Parkinson y la dopamina se disminuye. Y también podemos tener una alteración del núcleus coruleus. Entonces recordemos que el Parkinson se da principalmente por una caída de la dopamina y un incremento de la acetilcolina, El diagnóstico es eminentemente clínico. El síndrome clínico característico que vamos a tener es lo que menciona, ¿no? Principalmente el síntoma más discapacitante, la bradiquinesia, ¿no? La bradiquinesia. En temblor en reposo, el temblor en reposo. Y la rigidez, ¿no? La rigidez que nos habla, la rigidez en rueda dentada, ¿no? La rigidez en rueda dentada. Si te preguntaran cuál es el síntoma más incapacitante, es la bradiquinesia, ¿no? La hipoquinesia. Y bueno, el síntoma más frecuente es el temblor en reposo, el más frecuente. Los síntomas no motores, podemos encontrar alteración del sistema hemodinámico. Por ejemplo, podemos tener hipotensión postural. Podemos tener estreñimiento. Varios síntomas que nos van a hablar de síntomas monomotores que frecuentemente preguntan. Algo que se pregunta bastante es la anosmia, alteración de la hipotensión, estreñimiento que vamos a encontrar. Bueno, las características del parkinsonismo. Todas las características que les he mencionado acá son asimétricos. Pero, ¿qué es lo característico de los parkinsonismos? Los parkinsonismos secundarios, que no tienen movimientos, no tienen temblor en reposo, pero son simétricos, ¿ya? Una de las características del síndrome de Parkinson típico es que es asimétrico. La tríada clásica, pero tiene asimetría, solo se presenta en un solo brazo, o no es tan simétrico como un parkinsonismo secundario. Por ejemplo, recordemos que el parkinsonismo secundario puede estar causado por los antidopaminérgicos. Por ejemplo,
los antipsicóticos o la metoclopramida que pueden generar parkinsonismo secundario, parkinsonismo secundario. Recordemos el tratamiento. El tratamiento en un Parkinson leve inicialmente en menores de 65 años, perdón, menores de 65 años y Parkinson leve, iniciamos con agonistas dopaminérgicos, agonistas dopaminérgicos. ¿Cuál es el agonista dopaminérgico de elección? El pramipexol. El pramipexol es el agonista de elección. Otros medicamentos que podemos utilizar en el Parkinson leve. En el Parkinson leve son los inhibidores de los anticolinérgicos, perdón, los anticolinérgicos. Y en este caso, un anticolinérgico que se usa bastante es el viperideno. El viperideno. Ya entonces recordemos que los Parkinson leve, menores de 65 años, van usualmente con agonistas dopaminérgicos. Acá, la cabeza, pramipexol. Pero tiene una mayor incidencia de RAMS, una mayor incidencia de RAMS. Por ejemplo, estos pacientes tienen una alta probabilidad de ser ludopatía, una alta probabilidad de ser ludopatía. También tienen, por ejemplo, alteraciones hemodinámicas, ¿no? Alteraciones hemodinámicas, alteración hemodinámica. Pueden hacer una hipotensión postural, ¿no? Pero la ludopatía, la hipersexualidad, que está hipersexualidad, que vamos a encontrar en nuestros pacientes con agonistas dopaminérgicos. Principalmente los RAM se dan por el receptor D3. Bueno, y en el Parkinson severo o en el Parkinson grave, moderado grave, utilizamos principalmente la levodopa, ¿no? La levodopa, carbidopa. Entonces recordemos que la carbidopa lo que evita es un metabolismo a nivel periférico, ¿no? A nivel periférico. Y bueno, uno de los RAMs frecuentemente asociados a estos tardíos son las distonías, ¿no? Que vamos a encontrar las distonías, que vamos a encontrar principalmente motores, en el caso de el Parkinson moderado grave. Siguiente. Varón de 45 años, alcohólico crónico, hace 6 meses con debilidad, parestesias de extremidades, disnea de esfuerzo. Al examen pálido, pérdida de sensibilidad termoalgésica, cuadriparesia espástica leve a predominio distal, hemoglobina 7, BCM 120. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Ya chicos, este es un caso del ENAM 2020. Vamos a ver, vamos a analizarlo. Disculpe, me he confundido de caso en este. Bueno, veamos, es un varón de 45 años alcohólico crónico desde hace 6 meses de debilidad en parestesias y extremidades. Recordemos este antecedente, alcohólico crónico, disnea del esfuerzo. Al examen, pérdida de la sensibilidad termoalgésica y cuadriparesia espástica. Cuadriparesia espástica, a predominio distal, a predominio distal, a predominio distal. Pero tiene esto, vean esto, una hemoglobina en 7 y un BCM de 120. Un BCM de 120. Entonces, tenemos un paciente que es alcohólico con una anemia macrocítica. Macrocítica. Entonces, ¿qué anemia macrocítica además se asocia a alteración neurológica, neuropatía? Bien, deficiencia de vitamina B12, ¿no? Es una deficiencia de vitamina B12, conocida como degeneración combinada, ¿no? Combinada aguda, aguda. Bueno, chicos, acá discúlpenme, me he confundido de caso clínico, pero nos ha ayudado bastante para ver cómo es este caso clínico, ¿no? Entonces, recuerden, es una alteración, una característica neuropatía, en la cual tienes un paciente con antecedente alcohólico crónico que está haciendo anemia y que puede tener una alteración neurológica, una neuropatía, ¿no? Una degeneración combinada aguda. Pero bueno, acá el caso clínico era de un síndrome de Guillain-Barré. Ya, pero recuerden esa forma, no la sensibilidad termoalgésica, cuadriparesia espástica. Más o menos recordemos que la médula tiene un asta anterior y un asta posterior. La característica de esta degeneración combinada aguda es que afecta todo este milado de la médula espinal. Entonces tenemos una alteración sensitiva, y una alteración sensitiva principalmente en los cordones posteriores, que lo que nos habla, ¿no? Una sensibilidad termoalgésica, ¿no? Perdón, acá es propioceptiva. Propioceptiva.
nos vamos a tener un paciente con alteración proprioceptiva, puede ser una ataxia. Vamos a tener un cordón lateral, que va a ser lo que es el cordón lateral, el espino talámico lateral. Vamos a tener una alteración de la sensibilidad termoalgésica, como habla, ¿no? De la sensibilidad termoalgésica. Y vamos a encontrar también acá la vía piramidal. Entonces tenemos este característico cuadriparesia espástica a leve predominio distal, ¿no? Debería ser mejor, una mejor descripción, una hemiparesia, ¿no? Espástica. Pero recordemos que tienes un paciente con alteración de la propiocepción. Puede ser una ataxia, puede ser y también una sensibilidad termoalgésica, alteración del cordón lateral, espino talámico lateral, una alteración de la sensibilidad termoalgésica y un paciente con clínica de motora, una clínica motora, ¿no? En mi parecer que vamos a encontrar. Entonces, el antecedente va a ser un caso clínico con un antecedente del alcoholismo, que va a ser pueden darte anemia. Recordemos que la anemia y la alteración neurológica o neuropatía no se manifiestan juntas al 100%, ¿no? A veces podemos tener solo alteración neurológica, a veces solo podemos tener anemia, pero esto nos lleva un poco al diagnóstico. Entonces, recuerden que es importante tener en cuenta los antecedentes, tener en cuenta el examen laboratorio que pueden dar estos datos. Y bueno, ahora sí, abordemos síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuentemente observado? El Campylobacter jejuni. Hay un mimetismo, que lo que va a hacer es una alteración o una respuesta inmune alterada, lo que va a generar un daño del nervio periférico, de la mielina periférica. No, mielina periférica. Entonces tenemos 4 formas, ¿no? El cuadro clínico característico es una parálisis flácida, arrefléxica, simétrica, aguda, ascendente. Una parálisis clásica. Entonces, es la forma más frecuente que vamos a encontrar. La polineuropatía desminimizante inflamatoria aguda es la frecuentemente observada en niños y tiene una recuperación rápida. Es la más frecuente que encontramos. Otra y otras formas que vamos a encontrar, la neuropatía axonal motora aguda, ¿no? Entonces, tiene una recuperación rápida, pero se observa anticuerpos anti-Campylobacter jejuni, neuropatía axonal motora aguda. Recordemos que el brote de Campylobacter jejuni con el consecuente desarrollo del síndrome Guillain-Barré fue de esta forma, neuropatía axonal motora aguda. Recordemos que más o menos este tiene un tiempo de duración, un tiempo de incubación entre 1 a 4 semanas, pero esta neuropatía axonal motora aguda se presenta en menos de 5 días y generaliza. ¿Qué es lo característico? Que inicialmente, si dibujamos el cuerpito así, inicialmente se manifiesta de acá y va hacia arriba, pero ¿qué es lo característico de la neuropatía axonal motora aguda? Esta inició en miembros superiores, y después se generaliza. Entonces tiene mayor tasa de complicaciones, mayor tasa de falta de respuesta al tratamiento que se da, ¿no? Después tenemos la neuropatía axonal sensitivo motor aguda. Recordemos que la clínica característica en estos pacientes no es sensibilidad, no hay una alteración de la sensibilidad per se. Solo tenemos parestesias que podríamos encontrar en un pequeño porcentaje, entre 15 a 30%, pero no es frecuente. Pero en adultos podemos encontrar síntomas sensitivos, y si tuviéramos síntomas sensitivos tendríamos una recuperación lenta, incompleta. Otro síndrome que encontramos, el síndrome de Miller-Fisher. Recordemos que característico por la característica oftalmoplegia, ataxia, arreflexia. El anticuerpo que vamos a encontrar, el anti-GQ1B, Recuerden esa triada, oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es eminentemente clínico. Un tiempo de duración de menos de 4 semanas característico. Con esta clínica característica, parálisis flácida, arrefléxica, simétrica, aguda, ascendente. Podemos pedir exámenes de laboratorio asociados, por ejemplo, electromiografía. La electromiografía, ¿qué características tiene? Se pide en la primera semana. Son los que vamos a encontrar en la primera semana. ¿Ya? En la primera semana. Principalmente, el signo más temprano electromiográfico es la presencia de ondas F, lo que nos va a hablar de la presencia de ondas F nos habla de una conducción a nivel proximal. Después lo que vamos a encontrar, lo característico que vamos a encontrar en la electromiografía es ralentización de la velocidad y aumento de latencias. Recordemos que este es un evento predominantemente desmielinizante. Entonces, lo que caracteriza a las enfermedades desmielinizantes es esto, ¿no? Desmielinizantes
es esto, aumento de latencias, aumento de latencias. Pero si tuviéramos una alteración axonal, vamos a tener una disminución de la amplitud amplitud de la onda, ¿ya? Dos formas características de electromiográficas de las patologías nerviosas. El estudio de LCR, después de la primera semana, ¿qué es lo característico? Esta disociación albuminocitológica. Recordemos que se incrementan las proteínas, pero no en relación a la cantidad de incremento de células. El tratamiento se utiliza plasmaféresis o inmunoglobulina endovenosa. El tratamiento es con plasmaféresis inmunoglobulina endovenosa. No hay un tratamiento de elección. Los dos se utilizan indistintamente, ¿no? Indistintamente. No hay un tratamiento de elección, no hay uno que diga que el plasmaféresis es mejor que la inmunoglobulina endovenosa. Entonces los dos son de elección. Entonces recordemos que el agente más frecuentemente observado es el Campylobacter jejuni, ¿no? El Campylobacter jejuni es una parálisis flácida aguda areflexica simétrica ascendente. Si te preguntan el signo más temprano, son los electromiográficos, la presencia de onda F o el aumento de latencias. Y después de la primera semana, el estudio que nos permitiría diagnosticar es el líquido cefalorraquídeo, la disociación albumino-citológica que vamos a encontrar. Vayamos al siguiente caso. Pasemos a neumo. Varón de 56 años, consulta por disnea progresiva, tos no productiva persistente desde hace un año, niega exposición a polvos orgánicos e inorgánicos. En la auscultación, crepitantes, envases y algunos sibilantes expiratorios. ¿Cuál es la primera probabilidad diagnóstica? Dice EPIT. Bueno, es la respuesta correcta. Bueno, esto es un caso clínico un poco difícil, pero vamos a abordarlo. Vamos a ver dos casos de disnea. Dos casos de disnea. La disnea del EPOC y la disnea del EPIT. La disnea del EPOC y la disnea del EPIT. La disnea del EPIT te van a hablar, o la disnea de las enfermedades intersticiales fibrosas, te hablan de una disnea, pero principalmente al ejercicio. Una disnea al ejercicio. Ya al ejercicio es lo que te van a hablar principalmente. Pero cuando te hablen de una disnea del EPOC, te van a hablar de una disnea progresiva. Una disnea progresiva. A la vez te van a hablar de clínica o de antecedentes. Bueno, este paciente niega exposición a polvos inorgánicos, pero se ausculta crepitantes envases. Envases y a la vez algunos sibilantes expiratorios, ¿ya? Esta es una pregunta difícil. La respuesta que dieron fue EPOC, ¿ya? Fue EPOC, pero puede ser un EPIT. Recordemos que el EPIT principalmente tiene una alteración, una predisposición por afectar las bases o los lóbulos inferiores. Acá nos hablan de auscultación de crepitantes en bases. Ya podemos encontrar crepitantes, pero los signos característicos del EPIT son los ruidos velcro, son como si pisaras el hielo, ¿no? Como si pisaras el hielo, es el ruido característico del velcro que vamos a encontrar. Pero son afectación basal, son afectación basal, ¿ya? Y bueno, la tos es no productiva. Entonces, me queda la duda, ¿no? Pero nos hablan de disnea progresiva, pero la clínica también podría ser un EPIT. Pues el diagnóstico que dieron es un EPOC. Bueno, la clave que dieron un EPOC. Recordemos un poco del EPOC. Tenemos dos formas, ¿no? El EPOC centroacinar y el EPOC panacinar. El EPOC centroacinar, recuérdate, y también eso lo podemos asociar a neoplasias pulmonares. Neoplasias pulmonares. Por ejemplo, los adenocarcinomas asociados al tabaco, ¿no? Los adenocarcinomas asociados al tabaco son de hilio. Entonces, acuérdate, el enfisema centroacinar, el enfisema centroacinar se asocia al tabaco, al tabaco, al tabaco. Entonces, el enfisema centroacinar se asocia al tabaco. Entonces, acuérdate, puedes hacer esa analogía en los tumores. Los tumores que se asocian al tabaco son el microcítico o el carcinoma epidermoide. No son los que se asocian al tabaco y son también iliares, son iliares. Entonces, centroacinar y los tumores pulmonares iliares
se asocian al tabaco, los que están al centro, centro acinar, centro acinar. Perdón, y los enfisemas panacinares, los enfisemas panacinares, panacinares se asocian principalmente a la deficiencia de alfa 1 antitripsina, antitripsina. Nos recuerda que sí, los tumores que se asocian al tabaco son iliares, son céntricos. Por ejemplo, el tumor microcítico o el tumor epidermoide. Pero además, el enfisema centroacinar que se asocia al tabaco está al centro, es centroacinar, es centroacinar. Ya es centroacinar, acuérdate así, tabaco o centroacinar, lo asocias a los tumores. El enfisema panacinar afecta todo el árbol bronquial, o todo el bronquiolo, y se debe a deficiencia de alfa 1 antitripsina. Alfa 1 antitripsina. Bueno, la característica que vamos a encontrar es una obstrucción y limitación de la vía aérea, ¿no? Podemos encontrar bronquitis o bronquiolitis, podemos encontrar enfisema y podemos encontrar inflamación y daño sistémico en el caso del EPOC. Entonces recordemos, principalmente, esta es una obstrucción no reversible, no reversible, no reversible, que vamos a encontrar en estos pacientes, no reversible. Cuando hacemos el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Principalmente la clínica. Si te preguntan cuál es la clínica principal o el síntoma, perdón, este es el síntoma principal. Principal es la disnea, esta disnea progresiva que incrementa en el tiempo, disnea progresiva, ¿ya? La tos, ¿qué nos van a hablar de tos? De que están acompañados de una expectoración. Cuando hablamos de una bronquitis crónica, cuando tienes una clínica por más de 3 meses, por más de 3 meses, una expectoración por más de 3 meses, pero por 2 años, por 2 años. Una clínica de expectoración de más de 3 meses por 2 años, por 2 años. Recuerden, este paciente con clínica sugestiva, le vamos a hacer una espirometría. ¿Cuál es el gold estándar? Bueno, ¿cuál sería lo ideal? Sería un índice de Tiffenau menos de 0.7 post-broncodilatación. Post-broncodilatación, lo que nos va a hablar que este es no reversible. No reversible. No reversible. Tienes un paciente con clínica característica, le haces una espirometría, te dice que tiene un patrón obstructivo post-broncodilatación que nos habla de un patrón obstructivo no reversible, ¿no? No reversible con un índice de Tiffenau menos de 0.7. Entonces, este paciente lo diagnosticas con EPOC, ¿no? Lo diagnosticas con EPOC. Y vas a medir severidad. Utilizamos el índice de GOLD principalmente, ¿no? Evaluamos el índice de GOLD. Entonces, cuando tenemos el GOLD, ponemos el GOLD leve, tenemos el GOLD moderado, el GOLD severo y el GOLD muy severo, ¿no? El moderado, el severo y el muy severo. El muy severo. En cuanto al GOLD leve, es un paciente que tiene un volumen expiratorio forzado mayor del 80%, mayor o igual del 80%. Si tenemos un paciente con GOLD, con un BEF entre el 50 y 80%, hablamos de un moderado. Entre el 50 y 80% hablamos de un moderado. Si tenemos un paciente con GOLD severo o GOLD 3, estaríamos con un paciente entre 30 y 50, entre 30 y 50%, 30 y 50%. Y si fuera muy severo, tendríamos un GOLD 4 menos del 30% del BEF en relación al porcentaje, ¿no? El GOLD. Después tenemos los índices que vamos a encontrar. Por ejemplo, el índice de disnea, ¿no? El índice de disnea, el MRC, que nos habla que es asintomático entre 0.1, que es leve, y mayor o igual a 2, que se considera severo, ¿no? Severo. Y bueno, las exacerbaciones. Si tenemos entre 0 y 1 exacerbaciones, son leves. Y mayor o igual a 2 exacerbaciones son moderadas severas, ¿no? Y bueno, y esto se define finalmente en los grupos que clasifica el GOLD. El grupo A es un paciente con lo que habíamos mencionado, ¿no? Un índice, el MRC, menos de o entre 0 y 1, y exacerbaciones
entre 0 a 1, entre 0 a 1 también, ¿no? Entonces, en ese paciente que no tiene mucha clínica o tiene una clínica leve y tiene pocas exacerbaciones de 0 a 1, en este paciente vamos a utilizar agonistas adrenérgicos de acción corta, solo tratamiento sintomático, solo tratamiento sintomático. En el grupo 2 o en el grupo B vamos a tener un paciente con un índice de disnea, un MRC mayor o igual a 2, o vamos a tener un paciente con exacerbaciones entre 0 a 1. Las exacerbaciones no son muy frecuentes, ¿no? En esos pacientes que vamos a utilizar agonista adrenérgico o anticolinérgico de acción larga, cualquiera de los dos. Recuerda, acá son SABA, y acá son LABA o anticolinérgicos de acción larga, ¿no? No puede ser cualquiera de los dos, puede ser adrenérgico o puede ser colinérgico, igual, anticolinérgico. Igual acá, adrenérgico y anticolinérgico, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos. Pero recuerda que acá son cortas y acá son de vida larga. En el grupo C tenemos un paciente con clínica no tan frecuente, un MRC entre 0 y 1, pero esto tiene exacerbaciones, más de 2, más de 2. Entonces, ¿cuál es el índice más frecuente de exacerbación? Bueno, perdón, de complicación es la exacerbación. Entonces, si tienes un paciente con clínica leve o clínica poco manifiesta, pero un alto índice de exacerbaciones, va anticolinérgico de acción larga. La indicación que ha demostrado mejor eficacia en este grupo C de pacientes que tienen clínica leve o clínica no muy frecuente, pero con altas exacerbaciones, mayor o igual a 2 anticolinérgicos de acción larga. En el grupo D vamos a tener un paciente con índice de disnea más de 2 y exacerbaciones mayor o igual a 2 también, ¿no? Mayor o igual a 2. A este paciente agregamos anticolinérgicos de acción larga y también agregamos glucocorticoides inhalados. Glucocorticoides inhalados. Entonces, el tratamiento en general, si te preguntaban cuál es el tratamiento de elección, es uno, o cuál es el tratamiento que ha demostrado mayor eficacia, es el abandono del tabaco. El abandono del tabaco. Para el grupo A, el abandono de tabaco. En los grupos B, C y D, un paciente con exacerbaciones, con muchos síntomas, en este paciente hacemos igual abandono de tabaco más rehabilitación respiratoria en este grupo de pacientes. ¿Cuándo indicar? La oxigenoterapia ha demostrado supervivencia si son mayor o igual a 15 horas, mayor o igual a 15 horas de oxigenoterapia. ¿Cuándo indicar oxigenoterapia? Si tienes un paciente con EPOC que tiene una presión arterial de oxígeno menor de 55 milímetros de mercurio. Pero si tuvieras un paciente iniciamos la oxigenoterapia, pero que tiene hipertensión colpulmonar o insuficiencia cardíaca, iniciamos la oxigenoterapia entre 55 y 59 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, ¿ya? Entonces, el paciente que solo tiene POC, iniciamos oxigenoterapia con una presión de oxígeno menor a 55, pero si tuviera hipertensión y cor pulmonar, iniciamos tratamiento si tuviera entre 55 y 50 milímetros de mercurio. La indicación de corticosteroides, recordemos que tienes que ser un paciente que tenga un MRC mayor de 2, un paciente que tenga exacerbaciones frecuentes, y un paciente que tenga una fracción excretada de óxido nítrico mayor o igual a 300, Entonces, es un paciente que tiene altas exacerbaciones, que tiene un alto índice de disnea y una fracción excretada de nitrógeno mayor a 300. Cuando hablamos de un EPOC exacerbado, cuando tenemos un paciente con incremento de disnea, incremento de tos y expectoración purulenta. Recordemos que la causa más frecuente de exacerbación son las infecciones a la cabeza, Haemophilus influenzae. Recordemos que es el agente infeccioso más frecuentemente observado en los pacientes con EPOC. En cuanto al tratamiento,
en un EPOC exacerbado, recordemos, en leve solo damos broncodilatadores. De elección, SABA, ¿ya? De elección, SABA. Si tuviéramos un paciente moderado con una alta probabilidad de exacerbaciones, utilizamos antibióticos más broncodilatadores, más corticoides inhalados. Entonces tenemos un paciente que iniciamos antibióticos de elección, amoxicilina más ácido clavulánico, cefuroxima o acitromicina. Podemos utilizar corticoides, pero ¿qué es la guía GOLD? Menos de 5 días. ¿Qué dice el CTO? Menos de 7 a 10 días de corticoides. Recordemos que si damos más corticoides, vamos a incrementar el riesgo de neumonía. Y un paciente con EPOC severo va a BNI, ventilación no invasiva o intubación mecánica, ¿no? Intubación mecánica. Va a BNI o intubación mecánica. ¿Qué paciente va a hacer una exacerbación severa? Un paciente que tenga alteración del estado hemodinámico, alteración de conciencia. Por ejemplo, un paciente con acidosis respiratoria, con hipoxemia crónica, con hipoxemia severa, muy severa, perdón, menos de 40 minutos de mercurio, una acidosis respiratoria con un CO2 mayor a 45. Ese paciente va principalmente a BNI o a intubación mecánica, a ventilación mecánica. Ese paciente con alteración del equilibrio ácido-base, acidosis respiratoria, hipoxemia severa o que diría muy severa, mayor de 40 milímetros de mercurio. Siguiente caso clínico. Varón de 60 años con disnea progresiva desde hace 2 horas. Al examen, frecuencia respiratoria de 34 por minuto, presenta cianosis, pleural y distal, sibilantes diseminados en ambos campos pulmonares, escasos roncantes. Laboratorio, leucocitosis de 12.368, pH de 743, PCO2 de 28, presión de oxígeno de 68, bicarbonato de 21, mejora después de la administración de beta-2 adrenérgicos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, estamos ante el mismo caso, ¿no? Cuando ven esto de disnea progresiva, piensan siempre en EPOC. Pero este paciente dice que también tiene una respuesta, una mejora a los beta-adrenérgicos. Entonces, ¿podemos tener un paciente con EPOC y asma? Claro que sí. Ya, claro que sí. Podemos tener un paciente con EPOC y asma. Pero ¿qué vamos a tener aparte del asma? El asma va a tener síntomas o que nos hablen de hiperreactividad bronquial, ¿no? Hiperreactividad bronquial. Bueno, es un paciente con sibilantes diseminados en ambos campos. Tenemos una leucocitosis, un pH de 743, un PCO2 de 28, una presión de oxígeno de 68 y bicarbonato de 21, ¿no? Bicarbonato de 21. Recordemos que si tuviéramos una hipoxemia crónica, este bicarbonato estaría muy elevado. En hipoxemia crónica, el bicarbonato estaría muy elevado, a diferencia de una hipoxemia aguda, ¿no? Que el bicarbonato estaría disminuido. Vayamos a la fisiopatología. Cuando tenemos las alteraciones bronquiales de hiperreactividad bronquial, principalmente la tríada fisiopatológica del asma, se caracteriza por hiperreactividad bronquial, edema e hipersecreción de moco. No son las tres, la tríada de la fisiopatología del asma, no del asma. Tenemos un asma extrínseca, y tenemos un asma intrínseca, ¿no? Un asma intrínseca. El asma extrínseca característicamente se asocia a los niños, y tiene antecedente de atopía. Una respuesta a broncodilatores, una buena respuesta a broncodilatores. A diferencia del asma intrínseca, en el cual no vamos a encontrar en los niños, vamos a encontrarlos en los adultos. En los adultos no se asocia a atopía, y no hay una buena respuesta a los broncodilatadores. Ya, a los broncodilatadores. Tienen alto índice de respuesta. ¿Qué otra característica tienen? Estos pacientes tienen incremento de eosinofilia. Estos pacientes tienen una eosinofilia normal. Bueno, en cuanto al diagnóstico, recordemos que los síntomas clásicos son disnea, sibilantes, tos y opresión torácica en los pacientes, ¿no? Pero, ¿qué es lo característico de toda esta clínica que es variable? Es variable en estos pacientes. Después le vamos a hacer una espirometría, vamos a encontrar un patrón obstructivo, un BEF, un índice de Tiefenau, un volumen expiratorio forzado al primer segundo, con una capacidad vital forzada menos de 0.7. Y después le hacemos una prueba de reactividad bronquial y utilizamos broncodilatadores, por ejemplo los ABA, y debería haber una reversibilidad, que quiere decir un BEF mayor de 200, un incremento de BEF teórico mayor de 200 ml o más del 12%. Entonces nos sugeriría bastante del diagnóstico de asma, En cuanto al tratamiento, hacemos los eslabones del GINA.
Y tenemos el tratamiento de rescate con corticoide inhalado más formoterol o SABA como segunda opción, según el guía del 2019-2020. Entonces tenemos el paso 1. ¿Qué iniciamos en el paso 1? En el paso 1 utilizamos corticoide inhalado más formoterol. Paso 1. Paso 1. ¿Qué es lo característico del paso 1? Que tienes un paciente con síntomas diurnos menos de 2 por semana. Menos de 2 por semana. En el paso 2 vamos a agregar corticoides inhalados. El paciente tiene síntomas diurnos mayor o igual a 2 por semana. 2 por semana, ¿no? 2 por semana. Entonces vamos a dar corticoide inhalado a dosis baja. Corticoide inhalado a dosis baja. En el paso 3 tenemos un paciente que va a tener síntomas nocturnos más de 1 a la semana. Recordemos que en el paso 3 los pacientes tienen síntomas a la semana. En acá era al mes. Por ejemplo, los síntomas nocturnos son menos de 2 al mes. Acá los síntomas nocturnos son mayor o igual a 2 por mes. Y en el paso 3 son mayor de 1 a la semana, o más de 1 a la semana en el paso 3. En el paso 3, ¿qué incrementamos? Incrementamos beta-agonistas de acción larga más corticoide inhalado a dosis baja. Podemos agregar beta-agonistas de acción larga, ¿ya? Y esa fue pregunta de ENAM. Te hablaba de un paciente con paso 3, ¿no? En el cual los síntomas nocturnos se hacen semanales, entonces agregamos beta-agonistas de acción larga, beta-agonistas de acción larga. En un paciente con paso 4, es un paciente que se exacerba, ¿no? Que tiene síntomas continuos, síntomas diurnos continuos. En este paciente utilizamos beta-agonista de acción larga y corticoide inhalado a dosis media. Y el paso 5 sería un paciente con exacerbación, ¿no? Exacerbación, que utilizamos corticoide sistémico. Entonces recordemos, el paso 1, un paciente con síntoma intermitente, solo utilizamos corticoide inhalado como formoterol o SABA para controlar. En el paso 2, utilizamos corticoide inhalado a dosis baja. Recordemos, los síntomas diurnos más de 2 a la semana. En el paso 3, los síntomas nocturnos se hacen semanales y agregamos beta-agonistas de acción larga. En el paso 4, incrementamos la dosis del corticoide y en el paso 5, agregamos corticoide inhalado. Corticoide sistémico. Vayamos a la exacerbación. Tienes un paciente con una crisis asmática de leve a moderada. Habla frases. Prefiere estar acostado, no agitado, frecuencia respiratoria alta, no uso de músculos accesorios, frecuencia cardíaca entre 100 a 120, saturación entre 90 y 95, y un esto, que fue pregunta recién dado en 2019, un PEF mayor del 50% del teórico, del teórico. Entonces este paciente va a tratamiento con beta-agonistas de acción corta, más corticoides orales, o considerar bromuro dipatropio más oxigenoterapia. Considerar bromuro dipatropio. En este paciente, ¿qué tiene? Habla frases. Pero recuerden esto fue pregunta de examen. PEF mayor de 50%. Habla frases, prefiere estar agitado, prefiere estar acostado, no agitado, frecuencia respiratoria alta, no uso de músculos accesorios y frecuencia cardíaca entre 100 a 120. Entonces recuerda, va a a beta-agonistas de acción corta y corticoides orales. Podemos considerar hipatropio si hay respuesta o no. Vayamos al siguiente caso. El caso de una crisis asmática severa. Habla palabras. Se sienta encorvado, agitado. Frecuencia respiratoria más de 30. Músculos accesorios. Frecuencia cardíaca más de 120. Saturación menos de 90. Y un PEF menos de 50%. Entonces tenemos un paciente con crisis asmática severa. Este paciente vamos a tratarlo con beta-agonistas de acción corta. Ya damos bromuro dipatropio, agregamos bromuro dipatropio, no lo consideramos como en el leve a moderado, damos bromuro dipatropio, damos corticoides orales o parenterales, oxígeno, consideramos sulfato de magnesio y consideramos altas dosis de corticoide inhalado. Entonces recuerda, el tratamiento del leve a moderado consideramos bromuro dipatropio, pero el tratamiento de severo damos beta-agonistas de acción corta, bromuro dipatropio, corticoides y oxígeno terapia. Y consideramos sulfato de magnesio. Entonces, evaluamos la respuesta al tratamiento en 1 hora. Y evaluamos. Si el paciente tiene un BEF o un PEF entre 60 al 80% después del tratamiento, o los síntomas mejoras, consideramos alta, pero en observación, ¿ya? Pero si el paciente tiene un PEF
menor al 60% o los síntomas no mejoran, continuamos tratamiento además de reevaluar frecuentemente. Ya continuamos tratamiento, el mismo tratamiento. Beta agonistas de acción corta, corticoides orales, bromuro y patropio, ¿ya? Entonces podemos agregar el sulfato de magnesio cuando ya lo reevaluamos. Ya, tenemos algo más que vamos a encontrar. Pulmón silente, pulmón silente, pulmón silente o pulso deficitario. Este paciente que tiene pulmón silente, que no se le escucha nada, que no tiene o tiene alteración del pulso deficitario, este paciente va de frente a UCI, va de frente a UCI. No esperamos más. Un paciente con tórax silente y un pulso deficitario va de frente a UCI, va de frente a UCI. Pero no, esos pacientes que están como leve, moderado o severo, evaluamos y después consideramos tratamiento o lo revaluamos. Y si no tenemos una mejora clínica, lo mandamos a UCI para primero ir con BNI, luego con ventilación mecánica. Siguiente caso clínico, mujer de 48 años, perdón, 42 años. Desde hace 2 meses presenta tos, episodios de disnea, pérdida de 5 kilogramos. Al examen, 38 grados centígrados, adelgazada, crepitantes en vértice derecho, algunos roncantes en ambos campos pulmonares, el diagnóstico más probable. Vamos, sí, Max dice tuberculosis. Vamos, chicos, TBC, ¿no? Característico TBC. Tienes un paciente con un tiempo de enfermedad de 2 meses. Recordemos la definición de sintomático respiratorio. Un paciente con tos de más de 14 días. De más de 14 días. Presenta tos, disnea, pérdida de peso de 5 kilogramos. Al examen, adelgazado. Crepitantes en vértice derecho y algunos roncantes. Recordemos que tenemos un paciente con TBC. Y tenemos la TBC. Y tenemos el contacto, la TBC en contacto. El 70% de TBC cura espontáneamente, cura. Y el 30% hace enfermedad primaria o postprimaria. De este 30%, el 90% hace enfermedad latente y solo el 10% hace enfermedad activa. Entonces, tienes un paciente que el 70% cura. Acá no vamos a tener el famoso foco de Gauss, pero en esta TB primaria vamos a encontrar el foco de Gauss. Recordemos que el foco de Gauss es una afectación del parénquima, una calcificación del parénquima. Pero cuando tú tienes un paciente con afectación del parénquima, eso quiere decir que ha habido un granuloma en ese lugar y podemos encontrar un complejo de Rathke cuando hay una afectación de un foco de Gauss más una alteración de un ganglio, una calcificación de un ganglio, ¿no? Foco de Gauss más un ganglio linfático nos habla de una TBC primaria, Este paciente, bueno, inicialmente veamos, el contacto con TBC, este paciente que cura no tiene, no tiene PPD positivo. Recordemos que este paciente ha curado. Su sistema inmune, los macrófagos han devorado y no han permitido que que el Mycobacterium, perdón, acá es negativo, este Mycobacterium se desarrolle, ¿no? Entonces lo han matado. Pero en el caso del primario, el PPD es positivo. Eso quiere decir que ha habido contacto. Eso quiere decir que el paciente ha burlado al macrófago y se ha diseminado por los ganglios linfáticos y después se puede diseminar por la sangre y haciendo diseminación hematógena. Entonces recordemos, la TBC, el 70% se cura y solo el 30% hace infección primaria. De estos, el 90% se hace en forma latente y solo el 10% se hace en forma activa. Estos pacientes que hacen enfermedad, más o menos el tiempo de enfermedad es 2 años, ¿no? 2 años, 2 años de evolución. Entonces, 2 años de riesgo de que este paciente con contacto de TBC haga enfermedad. Entonces, durante estos 2 años, el paciente tiene que ir a controles. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos, primero, TBC latente, hacemos el PPD. En población general, si tienes un valor mayor o igual a 10 milímetros, nos hace un diagnóstico de TBC latente. En pacientes con inmunodeficiencia, un valor con más de 5 milímetros nos hace el diagnóstico de TBC latente, 0.5, inmunodeficiencia. Un paciente VIH, un paciente con corticoterapia, un paciente con esplenectomizado, un paciente con inmunodeficiencia primaria, el valor es 5 milímetros, y para el paciente con TBC latente en población general es 10 milímetros, que nos habla
de una TBC latente o que ha tenido un contacto previo con la TB. Tenemos una TBC activa, buscamos baciloscopía y utilizamos cultivo. Acá podemos utilizar el Nemegit, el Lowenstein-Jensen, ¿no? El Lowenstein-Jensen. ¿Qué vamos a encontrar en los cultivos? Estos serían en medio sólido y estos en medio líquido, ¿no? También podemos encontrar el genotype, que nos habla de una resistencia a isoniazida y rifampicina. Es una prueba rápida que nos permite diagnosticar la resistencia a isoniazida y rifampicina. Y el Gene Expert, que nos habla de una resistencia solo a rifampicina. ¿Qué es la característica del genotype y el Gene Expert? Que te dan el tratamiento, que te dan el diagnóstico en 2 horas. Es muy rápido. Y bueno, tenemos indicaciones de cultivo. Indicaciones de cultivo. ¿En qué pacientes vamos a utilizar el cultivo? Por ejemplo, paciente con sintomático respiratorio con BK negativo, un paciente con BK negativo, un paciente pausivacilar, y un paciente que tenga una biopsia. Por ejemplo, un paciente que tenga TB pleural. Le hacemos una biopsia pleural y entonces tenemos que mandarlo a cultivo en medio sólido. Indicación de cultivo, ¿ya? Pero indicación de cultivo para tratamiento, tenemos un paciente que tiene un BK positivo al cuarto mes de tratamiento, ¿no? De tratamiento. Tienes un paciente que tiene BK persistente, BK positivo, entonces él no es un paciente curado, ese paciente va a cultivo para ver si tiene una resistencia a primer o segundo núcleo, a tratamientos de primera o segunda línea. Un paciente que es MDR, ese paciente que es MDR va a tratamiento, va a cultivo. Tenemos que evaluar si tiene una resistencia a drogas de primera línea, a las drogas de primera línea que no han sido realizadas por el Genotype o GeneXpert, y a las drogas de segunda línea, por ejemplo, levofloxacino, los aminoglicosidos, ¿no? Entonces, recuerda, una indicación de cultivo es un paciente con BK, sintomático respiratorio, pero BK negativo, un paciente pausivacilar con biopsia. Un paciente que tenga BK persistente, mayor al cuarto mes, o un paciente multidrogo resistente, va a cultivo. Vayamos a indicaciones. Isoniazida. ¿Cuándo utilizamos la isoniazida? ¿O dónde actúa mejor la isoniazida? Frente a bacilos extracelulares de replicación activa. Eso quiere decir las cavernas. Si te preguntaran cuál es el medicamento que actúa, o el antituberculoso que actúa mejor en las cavernas, la isoniazida. Bacilos extracelulares de replicación activa. En la rifampicina va hacia bacilos extracelulares, pero de replicación lenta, en el calcium. Pero algo importante a mencionar de la rifampicina, también es activa contra bacilos de replicación activa, o sea, en las cavernas, ¿ya? Pero de elección, la isoniazida es en las cavernas. Pero la rifampicina puede tener bacilos de replicación activa. Entonces, si te preguntan cuál es el antituberculoso que tiene actividad contra bacilos de extracelares de replicación activa y no encuentras la isoniazida, marcamos la rifampicina, que también tiene esa cualidad. Después tenemos la piracinamida, que es activa frente a bacilos de replicación lenta, principalmente macrófagos. Y bueno, el etambutol, que es un bacteriostático, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar principalmente en cuanto al tratamiento de la TB? El tratamiento, la TBC sensible va con el esquema clásico de 6 meses, ¿no? El esquema clásico de 6 meses. Este es solo para TB pulmonar, no VIH y no meningitis TB. ¿Ya? Entonces, va a TBC sensible, a 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etombutol y 4 meses de isoniazida, rifampicina para cumplir el tratamiento. Si tenemos un paciente con coinfección por VIH, 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etombutol y 7 meses de isoniazida, rifampicina. O sea, el tratamiento de los VIH es 9 meses.
Algo importante tener en cuenta, que lo menciona el CTO. Si tienes un paciente menor de 100 CD4, este paciente va a hacer tratamiento de 9 meses. Pero si tienes un paciente con más de 100 CD4, ese tratamiento va al tratamiento TBC sensible. Entonces, ese es el de 7 meses. Recuerda, si tienes un paciente con CD4 menos de 100, tratamiento 9 meses. Perdón, y si fuera TBC sensible, perdón, con un CD4 más de 100, de CD4 va a un tratamiento normal de 6 meses, ya, solo si tuviera menos de CD4. Pero recuerda que para preguntas de Perú, los 9 meses, ya el tratamiento queda en 9 meses, pero hay que tener esa consideración. Si te dijeron un paciente con TBC con un CD4 menos de 100, va a tratamiento con 9 meses. Pero si tuviera un CD4 más de 100, va a TBC de 6 meses, Complicaciones, perdón, tratamiento extrapulmonar, miliar, sistema nervioso y articular va al tratamiento por 12 meses. Isoniazida por 2, isoniazida, rifampicina, piracinamida tambutal por 2 meses, isoniazida y rifampicina por 10 meses, ya por 10 meses. ¿Qué es importante en estos? En la TBC miliar del sistema nervioso central agregamos corticoides. En estos dos casos ha demostrado mayor eficacia los corticoides. Vamos, esquema estandarizado. ¿Cuándo hacemos esquema estandarizado? Cuando tenemos factores de riesgo para TBC multidrogo resistente y enfermedad severa. Un paciente con factores de riesgo para TBC multidrogo resistente va con este esquema. Etambutol, isoniazida, levofloxacino, canamicina, etoniamida, factores de riesgo. Pero ¿qué es lo que quiero que se lleven? Esquema estandarizado con factores de riesgo. Va en pacientes con factores de riesgo con TBC multidrogo resistente y enfermedad severa. Esquema acortado. Tienes un paciente TBC MDR, pero que no ha sido previamente tratado con fármacos de segunda línea, ni fluoroquinolonas ni inyectables. Entonces, va a un tratamiento acortado, altas dosis, por 4 meses. Esto es por 4 meses. Un paciente que tiene MDR, pero que no ha sido previamente tratado por fármacos de segunda línea o fluoroquinolonas o inyectables de segunda línea. Esquema empírico, una TBC resistente por prueba de sensibilidad rápida o por prueba de convencional, pero para fármacos de primera línea o contacto domiciliario con TBC resistente. Fármaco de primera línea, recuerden, TBC empírico. Tenemos todos, ¿no? Y esquema individualizado. Tienes un paciente que va a tener una TBC resistente, pero con resistencia evidenciada para primera y segunda línea, Entonces, el esquema estandarizado de un paciente con factores de riesgo para TBC y enfermedad severa, en cual le iniciamos con tratamiento como si fuera una TBC multidrogo resistente. El TBC esquema cortado, tienes un paciente con TBC MDR, pero que no ha sido previamente tratado con fármacos de segunda línea ni fluoroquinolonas. Entonces, va un tratamiento cortado de 4 a 6 meses. Y el esquema empírico, cuando tenemos una resistencia a primera línea, una TBC resistente por prueba de sensibilidad rápida o convencional, pero primera línea. Y un esquema individualizado, cuando tienes una resistencia a primera y segunda línea. Entonces tenemos acá, ¿no? Los resistentes de primera línea, por ejemplo, isoniazida o rifampicina, o los multidrogos resistentes. Miren que los multidrogos resistentes son el mismo esquema de acá, pero no nos vamos a detener mucho en esto. El esquema estandarizado era un factor de riesgo para TBC MDR. Un paciente esquema cortado, un TBC MDR que no ha sido previamente tratado. Un empírico, resistencia a fármacos de primera línea o contacto domiciliario. Y un esquema estandarizado, un paciente con resistencia a primera y segunda línea. Siguiente caso. Me parece que es el último. Mujer de 45 años acude a emergencia con 3 días de tos, expectoración, fiebre, dolor torácico tipo hincada, hemitórax derecho. No tiene antecedente de importancia. El examen físico presionó arterial de 130-80, frecuencia respiratoria de 24, frecuencia cardíaca de 96, crepitantes en base de hemitórax derecho, está lúcida, orientada, rayos X de tórax, infiltrado basal derecha con broncograma aéreo. Estefanía dice NAC. Claro, estamos ante un paciente con neumonía. Tienes un paciente con emergencia con 3 días de expectoración. Fiebre, dolor torácico, tipo hincada. Eso nos habla de un componente pleural. ¿Y quiénes hacen componente pleural? Las neumonías típicas. No tienen antecedente de importancia. El examen físico, presión arterial de 130-80, frecuencia cardíaca de 20, frecuencia cardíaca de 96, pero tiene una frecuencia cardíaca incrementada. Crepitantes. Nos habla de una
neumonía típica, una neumonía típica. Rayos X de tórax infiltrado basal derecho. Es una neumonía típica a la toda, ¿no? Entonces, la fisiopatología nos habla de eventos fisiopatológicos que nos van a desencadenar una neumonía. Tenemos primero la microaspiración, que es el evento más frecuente, más importante de patogenia para la neumonía. Microaspiración. A la cabeza, neumococo, la causa más frecuente. La causa más frecuente. Después tenemos el Haemophilus influenza y los bacilos gram negativos. Recordemos que los bacilos gram negativos van a ser un paciente que tiene una alta data de estancia hospitalaria, un paciente que está recibiendo como antecedentes un inhibidores de bomba de protones o un paciente que esté con un incremento de pH, ¿no? Un descenso del pH que lo que haga es una proliferación de los bacilos gram negativos y vayan hacia el tracto gastrointestinal superior y luego hacia los pulmones para generar neumonía por bacilos gram negativos. Pero a la cabeza, neumococo. Después tenemos por vía inhalatoria, virus a la cabeza, el SARS-CoV-2, ¿no? El SARS-CoV-2 que causa una neumonía típica. Hongos, por ejemplo, listoplasma, gérmenes atípicos, micoplasma a la cabeza, el más frecuente de los atípicos, aunque ahora creo que los atípicos va a ser el coronavirus. Bueno, siguiente, vía hematógena, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. ¿Qué te van a hablar de Staphylococcus aureus? Una lesión de entrada, por ejemplo, una lesión dérmica, por ejemplo, un catéter que te van a hablar para que te digan que es un Staphylococcus aureus. Pseudomonas aeruginosa también puede ser una lesión dérmica que vamos a encontrar, o una contaminación, ¿no? Por ejemplo, NUCI, catéteres que pueden estar contaminados por Pseudomonas aeruginosa. Vamos a lo siguiente, la placa, ¿no? Esta placa característica de la neumonía. Entonces tenemos un paciente, toda neumonía, tenemos que tomarle una placa de rayos X, en el cual vamos a encontrar un patrón de consolidación para las neumonías típicas y un patrón intersticial para las neumonías atípicas. Característicos por la disociación, ¿no? Disociación clínico-radiológica. Para evaluar severidad, nosotros utilizamos los famosos scores de PSI y el score de CURB 65. El score de PSI es el que tiene mejor discriminación, a diferencia del PSI, ¿no? El que se debería utilizar generalmente en consultorio externo, ¿no? Donde puedes tener tiempo de desarrollar el PSI. Entonces tenemos que los valores menores e iguales a 70 necesitan tratamiento ambulatorio. Un valor entre 70 y 130 va a tratamiento hospitalario, ¿ya? Y más de 130 va a tratamiento en UCI, tratamiento en UCI. El CURB 65 es parecido. Si tienes un paciente con un índice, de 0 a 1, va a tratamiento ambulatorio. Si tienes un CURB 65 en valor de 2, va a tratamiento hospitalario. Y si tienes un CURB entre 3, va a UCI. Fue pregunta de recintado. Un CURB 65 con valor de 3 va a UCI. Y el 2, hospitalización, y de 0 a 1, ambulatorio. Es lo que preguntaron, ¿no? Pero, ¿qué es lo que habla el ITSA, la norma técnica, la guía del ITSA ATS? ¿Cómo evaluamos severidad? Porque esto solo nos habla de un screening, o un triaje en emergencia. Pero, ¿cómo evaluamos la severidad de un paciente en un tratamiento hospitalario? Si te preguntaran cómo evaluamos la severidad de la neumonía, utilizamos el score ITSA ATS. ATS-ITSA. Pero en emergencia utilizamos el PSI y el CURB 65. Pero para evaluar severidad utilizamos el ATS-ITSA. Bueno, vayamos a clínica frecuentemente de neumococo o puntos claves de neumococo. ¿Qué te van a hablar de neumococo? Es un diplococo gram positivo. Es la causa más frecuente de NAC. Es la causa más frecuente de MEC. Es la causa más frecuente de OMA. Es la causa más frecuente de ascitis, peritonitis bacteriana espontánea en síndrome nefrótico. ¿Ya? En síndrome nefrótico. ¿Qué otra característica va a tener? Es un capsulado, ¿no? Es un capsulado. Acá está despacio. Es un capsulado. Otra característica del neumococo, el esputo, la expectoración que vamos a encontrar es herrumbrosa.
herrumbrosa. Característico, herrumbrosa. Parecida al ladrillo. El color del ladrillo, igualito. Ya, igualito. El Haemophilus influenza es un cocobacilo gran negativo, casi, gran negativo. Cocobacilo gran negativo. ¿Qué te van a hablar? Un antecedente de alcoholismo, un antecedente de diabetes mellitus, un antecedente de anciano. No sé, un anciano, por ejemplo, no un anciano, una patología crónica. Entonces, este paciente con Haemophilus influenza hace una bronconeumonía con infiltrados múltiples. El Staphylococcus aureus es el que se complica más, el que causa necrosis, causa necrosis. Tiene un punto de entrada, una lesión dérmica. Siempre te van a hablar que el Staphylococcus aureus tiene una lesión, una puente de entrada, y es el que más hace necrosis, el que hace bulas. Staphylococcus aureus. El micoplasma es un paciente, bueno, es la causa más frecuente de neumonía típica. ¿Qué va? Una causa frecuente de meningitis. Va a ser una causa frecuente o va a causar una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. También causa el síndrome de Steven-Johnson, y exantemas, ¿no? Exantemas que vamos a encontrar. El tratamiento de elección para el micoplasma es los macrólidos. Legionela, ¿qué te van a hablar de la legionela? Tiene contacto con agua. Por ejemplo, se me fue el nombre. Ya, está en edificios, está en contacto con... Ay, se me fue el nombre del aparato. Ya se me fue el nombre del aparato. Ahorita se me ocurre. La legionela es una característica, te causa neumonía más diarrea. ¿Qué cosa más puede causar la legionela? Te va a causar hiponatremia. ¿Hiponatremia por qué? Por SIHAT. El SIHAT te va a causar, bueno, va a ocasionar hiponatremia en el contexto de una legionela. Va a causar un cuadro pseudogripal, una neumonía con diarrea y hiponatremia. Algo importante, ¿cómo diagnosticamos la legionela? Antígeno urinario. El tratamiento, cipro, levofloxacino. Antígeno urinario. El tratamiento urinario. Perdón. El tratamiento levofloxacino. La Klebsiella, la característica de pacientes con alcoholismo, pacientes con diabetes mellitus, parecido al Haemophilus influenza. ¿Qué va a causar? La neumonía pesada. ¿Qué es lo característico de la Klebsiella en cuanto al esputo? Esto, en jarabe de grosella, como la intussuscepción, en jarabe de grosella. Esta Klebsiella tiene alta incidencia de resistencia a carbapenems, ya, las famosas Klebsiellas KPC, resistencia a carbapenems. Causa la neumonía pesada, una neumonía que afecta principalmente al lóbulo superior, que causa una gran infiltración y que causa un descenso de la fisura en los pulmones, ¿no? En los pulmones. El tratamiento según el ATS, tenemos pacientes sin factores de riesgo de tratamiento, sin factores de riesgo de resistencia bacteriana. Por ejemplo, un paciente que haya sido tratado con antibióticos endovenosos previamente o que tenga un cultivo positivo para Pseudomonas o Staphylococcus aureus. Ese paciente sin factores de riesgo va a tratamiento por vía oral. Entonces tratamos con amoxicilina, doxiciclina o macrólidos. Los macrólidos siempre y cuando la resistencia a Streptococcus pneumoniae sea menos de 25%. El Staphylococcus tenga una resistencia a macrólidos menos del 25%. Si tienes un paciente con comorbilidades, por ejemplo, diabetes mellitus, esplenectomizado, o un paciente con esplenia o anemia plástica, va a tratamiento dual, amoxicilina más macrólidos, o cefalosporinas de segunda generación, cefodoxima o cefuroxima más macrólidos, o levofloxacino como tercera opción. 3 opciones, pero terapia combinada. Y vamos al tratamiento hospitalario. Tenemos una neumonía no severa. Recordemos, ¿cómo evaluamos la severidad de la neumonía según el ITSA? Este es el score de mejor eficacia, el ATS-ITSA. El ATS-ITSA.
Entonces utilizamos el tratamiento doble, pero ya no vamos a utilizar amoxicilina, estamos en una neumonía hospitalaria. Utilizamos ampi-sulbactam o cefotaxima o ceftriaxona más macrólidos o levofloxacin, ¿ya? Tratamiento por vía endovenosa como beta-lactámicos más macrólidos o levofloxacin. Pero si tuviéramos una neumonía severa va con beta-lactámicos más fluoroquinolona o beta-lactámicos más macrólidos, ¿ya? Terapia dual para ambos. Pero recuerden, acá solo utilizamos ampicilina y el levofloxacino lo podemos utilizar como monoterapia. Pero en la severa utilizamos la fluoroquinolona como terapia combinada, o beta-lactámico más macrolítico. Bueno, y estos eran los criterios de severidad, según Eritza, ¿no? Frecuencia respiratoria más de 30, para criterios menores, PAFI menos de 250, infiltrados multilobares con fusión, uremia, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia y hipotensión, que requiere agresiva fluidoterapia. Los criterios mayores, ¿qué es lo que recomienda Eritza? Si tienes un paciente con shock séptico, con necesidad de vasopresores o falla respiratoria en ventilación mecánica, va de frente a neumonía severa, o sea, un tratamiento agresivo, con beta-lactámicos más fluoroquinolona respiratoria o beta-lactámicos más macrólidos. Claro, ventilador aire acondicionado. Es lo para la legionela, aire acondicionado, se me fue el nombre. Pero recuerden, eso, la legionela, aire acondicionado, ¿no? Aire acondicionado, se me fue, no sabía. Ya, pero es un paciente que va a ser neumonía con diarrea y hiponatremia, la legionela. Un cuadro pseudogripal. Algo también me olvidaba, por ejemplo, acá no lo puse. Nocardia. Nocardia tiene una clínica característica. Tienes un paciente con neumonía más abscesos cerebrales, y hace diarrea. Tal vez los casos clínicos podrían venir así, ¿no? Abscesos cerebrales, neumonía, ¿cuál es el agente etiológico? Pero vean, el neumococo es el agente etiológico más frecuente, NAG, MEG, OMA, peritonitis bacteriana espontánea. Incluso en los inmunosuprimidos es la cosa más frecuente. Y bueno, la Klebsiella es la neumonía que se asocia a KPC, el Staphylococcus aureus tiene una lesión de entrada, el Hemophilus influenza tiene causa bronconeumonía, una neumonía típica también puede causar, pero es un cocobacilo. Y el micoplasma es el más frecuente de las atípicas, pero causa meningitis, Steven Johnson, anemia hemolítica por anticuerpos fríos y exantemas.